Bien, y lo veíamos al inicio de este informativo, continúa el alza de la cifra de muertos en Israel tras los ataques. Por ahora se han registrado 700 fallecidos y 2.200 heridos. Se han intensificado los ataques en Gaza y el Gabinete de Seguridad de Israel declaró estado de guerra. Para analizar este tema, estamos junto a José Rodríguez Elizondo, ex embajador de Chile en Israel, con quien tomamos contacto a esta hora para poder conversar respecto a esta situación que preocupa al mundo entero, la verdad. Y quiero partir también respecto a este mensaje, ¿no?, publicado por nuestro canciller, que ha generado disconformidad, ¿no?, el representante de Israel en nuestro país. ¿Cómo analizas también lo que ha ocurrido también desde ese punto de vista, ese intercambio diplomático quizás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dani. Bueno, muy importante, muy grave, muy terrible lo que está pasando. Yo lo sintetizo en dos grandes temas, el terrorismo y la polarización. Con respecto a lo primero, yo estuve plenamente de acuerdo con lo expuesto por el canciller Frank Claveren en su primer comunicado, porque el terrorismo es un adicional o un componente que sustituye a una guerra tradicional. El terrorismo no tiene aceptación. Puede haber un derecho humanitario en la historia, pero no hay un terrorismo humanitario. Así es que una condena al terrorismo, sea de donde viniere, es lo más oportuno y lo más necesario posible. En este sentido, yo creo que el terrorismo afecta inclusive al Estado palestino, aunque parezca un oxímoron, una paradoja. Existe un Estado palestino, lo hemos reconocido los chilenos. Por lo tanto, este terrorismo que sale de la Franja de Gaza no beneficia a quienes están por el Estado palestino, entre ellos a nuestro país, a Chile. Dicho eso, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta el peligro que significa una polarización en cualquier sistema democrático. El momento que escogió el terrorismo de Gaza para atacar a Israel fue un momento de máxima polarización política dentro de Israel, y eso dice mucho. La polarización debilita a los estados, debilita a las democracias, y en este caso inclusive, aunque esto parezca rarísimo, debilitó el estado de preparación de la fuerza legítima del Estado de Israel y de sus servicios de inteligencia. José, en ese sentido, quizás tú lo mencionas, ¿no?, lo que ocurre en la política interna de Israel, de alguna manera le abrió la puerta a Hamás en este ataque que todo el mundo lo ha clasificado como sorpresivo, ¿no?, en la jornada de día sábado, porque sabemos la preparación que tiene en términos de inteligencia militar Israel. Sin embargo, esto no logró ser advertido y es un ataque que aparentemente, a juicio de lo ocurrido, se viene preparando ya hace bastante tiempo. Bueno, mire, pensemos solamente en nuestro 18 de octubre para hacerlo a nivel doméstico. Aquí esto fue realmente algo que tuvo mucha preparación y nosotros ninguna inteligencia. Ahora, en Israel, este macroterrorismo, que significa mucho tiempo de preparación, pasó inadvertido para una potencia militar de nivel mundial y para servicios de inteligencia que son famosos en el mundo entero. Yo creo que muchos televidentes con acceso a Netflix han visto la teleserie Fauda, que yo se las recomiendo encarecidamente porque me parecía a mí en la televisión estar viendo episodios de Fauda en lo que ha sucedido. Esto realmente es un poco escalofriante. En particular, José, lo que ocurre en la Franja de Gaza, este territorio, y tú con presencia en Israel por bastantes años, ¿podrías describirnos quizás de un espacio que más bien tiene una cantidad de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados bien pequeña en comparación a la densidad poblacional que tiene? Preocupa bastante lo que está ocurriendo quizás a esta hora en ese lugar donde ya no hay acceso a servicios, donde se ha declarado por parte de Israel una respuesta bastante fuerte, incluso llamando a todas las personas que abandonan ese espacio en particular. Claro, Gaza es un sector geográfico maravilloso. Tiene una costa al Mediterráneo fabulosa. Hay países o hay pequeños estados, ciudades europeos como Mónaco, qué sé yo, que en otras partes del mundo, que con ese pequeño pedazo de territorio han hecho maravillas. Pero aquí viene la división interna palestina, que la Autoridad Nacional Palestina no fue acatada por Hamás, que tomó el control de Gaza,
y lo convirtió en una especie de pequeño territorio de sacrificio. En vez de desarrollarlo, en vez de demostrar que tenía una posibilidad de hacer progresar Gaza, lo ha convertido en un territorio sacrificial ya varias veces. Y esta vez ha sido realmente terrible. A uno se le oprime el corazón al ver lo que está sucediendo, porque la réplica israelí va a ser dura. Hemos estado viendo el impacto de la misilería israelí. Y aquí viene el gran tema. Este tema tiene demasiadas décadas, yo diría siglos de antigüedad, y nosotros en Chile hemos tenido una política exterior muy sabia con respecto a eso, que fue la que yo desarrollé en Israel cuando yo fui embajador. Nosotros tenemos que hacer lo posible por promover, favorecer la negociación diplomática entre palestinos e israelíes, y yo me refería concretamente a los acuerdos de Oslo. Entre otras cosas, también tenemos que impedir la importación de ese conflicto a Chile. Y aquí es donde yo recuerdo mucho mis conversaciones con uno de los políticos más sabios que he conocido en mi vida, que fue Shimon Peres. Con Shimon Peres conversamos mucho este tema. Él fue el gran arquitecto de los acuerdos de Oslo a través de uno de sus diplomáticos estrellas, un diplomático de apellido Beilín. Pues bien, su rival político era justamente Benjamín Netanyahu, que nunca estuvo de acuerdo con los acuerdos de Oslo. Entonces aquí tenemos una derivada de lo que significa la voluntad política de paz y la no voluntad política de paz. Y eso, si lo combinamos con este terrorismo desatado por Hamás, tiene que ponernos en guardia con respecto a este tema, que es de importancia obviamente global. Y en ese sentido, José, es importante que en estas horas de conflicto, llevan 2 jornadas, esto no tienda a escalar, ¿no?, a nivel internacional, ya cuando, por ejemplo, Estados Unidos ha anunciado apoyo desde el punto de vista de inteligencia militar para poder colaborar con Israel, y también países vecinos de la zona de Oriente Medio que también eventualmente podrían sumarse a este conflicto en donde pierden todos, ¿no?, básicamente cuando se genera este tipo de guerra, en particular civiles. Bueno, Dani, has tocado un punto muy clave, porque aquí existe un diseño geopolítico de Hamás. Ataca Hamás en un momento en que la diplomacia israelí venía teniendo éxitos consecutivos muy importantes. Relaciones con Marruecos, un espacio de negociación con Arabia Saudita que estaba en momentos de llegar a su fin, para tener relaciones con una de las máximas potencias árabes. Antes ya había tenido relaciones con otros países árabes. Por lo tanto, este ataque de Hamás viene a interrumpir, entre otras cosas, el proceso de acercamiento de Arabia Saudita con Israel. O sea, es un punto geopolítico de máxima importancia. Por otra parte, Estados Unidos está ensalzado en la guerra de Ucrania. Es decir, hay una especie de diversionismo en la llamada de ayuda a los Estados Unidos, porque no es lo mismo un Estados Unidos que no tuviera que estar ayudando a los ucranianos o a un Estados Unidos que está en eso. Por lo tanto, había cierto diseño de alta preparación en el momento que escogió el terrorismo de Hamás. Y lo que ha realizado Hamás en las últimas horas, José, a tu juicio, lo planteabas al inicio respecto a cómo dificulta quizás la legítima defensa, ¿no?, del Estado palestino, de la autoridad palestina, cuando hablamos ya de derechamente actos terroristas, que son los que lidera Hamás. ¿Dificulta quizás aquellas posturas, aquellas visiones en el mundo, le hace un flaco favor quizás este tipo de situaciones? Bueno, eso lo viví yo cuando estaba Arafat como líder de la Autoridad Nacional Palestina. Arafat tenía que luchar también en su frente interno contra los que lo empujaban hacia la agresión, hacia el terrorismo, y le restaban autoridad. Y esto se vio muy claro en la época en que coincidió con Clinton, en que hubo un momento muy importante como para llevar a cabo una paz, concesiones mutuas.
y Arafat no tuvo la posibilidad política de imponerse porque temió la reacción de los palestinos que estaban más con el sector de Hamas y de Hezbollah. O sea, este es un tema muy viejo. Y otro punto muy importante, Dani, es que en este ataque terrorista se tomaron las precauciones por el nivel de la represalia segura de Israel, para lo cual se secuestraron familias enteras e inclusive militares para estacionarlos en Gaza. Y ahí están, se calcula que más de un centenar de israelíes que naturalmente van a provocar un efecto muy complejo en la represalia israelí, porque pueden afectar a sus propios compatriotas. Incluso hemos visto imágenes que se han compartido a través de internet, bueno, con secuestro de menores de edad durante el último tiempo, pequeños niños en pequeñas celdas, que la verdad que resulta escalofriante poder pensar ese tipo de situaciones, pero claro, tú lo mencionabas, quizás se utilizan como moneda de cambio para liberar algunos presos, ¿no? En terreno israelí, pero también como una defensa, ¿no? Bloquear también la reacción que ha tomado Israel, y te quiero llevar a ese punto de la reacción, lo anunciado por Benjamín Netanyahu, donde ha dicho claramente que va a haber una reacción bastante potente durante estas próximas horas, precisamente para poder detener esta escalada o bien contrarrestar lo que fue el ataque del día sábado. Claro, esto, Dani, son lo que se llama técnicamente escudos humanos. El atacante se provee de escudos humanos para suavizar o disuadir la réplica. Y en cuanto a Benjamín Netanyahu, que estaba en una tesitura muy compleja en Israel, procesado por actos supuestamente corruptos, con una oposición que no le daba la mayoría necesaria, naturalmente que cuando declara una guerra viene el sentimiento patriótico de unidad nacional. O sea, es un tema clásico dentro de cualquier política internacional. Y ahí estamos en eso. Entonces yo creo que el momento elegido por Hamas marca un pique desde el punto de vista de toda la historia de guerras y de conflictos de Israel. Y el último gran tema tabú para los atacantes terroristas ha sido Jerusalén. Yo creo que los misiles de ellos han alcanzado la ciudad sagrada, han alcanzado Jerusalén. Por lo menos tengo yo el reporte de amigos israelíes que me dicen que han llegado a Tel Aviv y a Jerusalén las bombas, porque ahí también hay una ayuda bélica muy importante en cuanto a la misilería de Hamas. Hasta el momento, y yo lo tuve en mi época, había una batería de defensa antimisiles cerca de mi residencia. En la costa yo estaba a unos 300, 400 metros de la costa, pero con una distancia prudente porque la información decía que no eran tanto los misiles que existían en Gaza. Pero ahora fueron del orden de los miles, según la información, lo cual supone que tenían un abastecimiento que supone mucha inversión para provocar el efecto saturación, es decir, la batería, la cúpula de hierro, como se llama en términos militares, la defensa antimisil, alcanzaba para menos misiles de los que surcaban el aire. Entonces también tenemos otro punto importante dentro de lo que está sucediendo. Militarmente hablando, estamos en otra instancia del ataque terrorista y del conflicto secular, milenario de Israel. José, y lo último para poder de alguna manera cerrar esta conversación, te quiero llevar más que nada a la reacción de nuestro país. Hablábamos de este mensaje, ¿no?, publicado por el canciller, lo que ha despertado también el representante de Israel en Chile. Tú hablabas de, claro, la polarización y por qué finalmente este tipo de cosas generan este tipo de respuestas también, pero con la misma idea que tú planteabas de no importar este conflicto a nuestro país. Te quiero preguntar por la figura de nuestro presidente. Se le ha pedido que puede publicar algún mensaje, como lo ha hecho en otras ocasiones, a través de redes sociales, y no lo ha hecho. ¿Te parece que debiese ser esa la tónica, es decir, alejar un poco de esto del conflicto para no caer en polarizaciones que puedan significar un conflicto superior para nuestro país? No, yo no aconsejo presidentes, Dani. Estuve con el canciller Alberto Van Claveren en su primera declaración.
no así en la segunda. Por lo tanto, con lo que hemos conversado, yo creo que ya está claro lo que yo puedo plantear respecto a esto. Perfecto, José Rodríguez Elizondo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por conversar sobre esta situación que sin duda nos mantiene muy atentos y preocupados. Que tengas una muy buena tarde. Lo mismo para ti, pues, Dani. Chao.